memorar el 60 aniversario de la desaparición del escritor misionero nacido en Uruguay, Horacio Silvestre Quiroga. La particularidad de la obra de Quiroga fue que, viviendo en ciudad y pudiendo vivir cómodamente, abandonó aquel lugar para venir a radicarse aquí y abandonar los moldes que manejaban Buenos Aires y Montevideo, mirando como modelo cultural a París, y hacer una literatura basada en la naturaleza, en los animales, en la leyenda y en los tipos que quedaron reflejados en la sociología de aquel momento. Aparte de la recreación de la literatura misma, ha dejado verdaderos testimonios de la historia de aquel tiempo. Nosotros realmente no conocemos en profundidad la literatura de Quiroga, nos limitamos a los 3 o 4 libros más conocidos, y su figura trasunta por un estereotipo que lleva un estigma a través de lo que nos han ido enseñando la literatura en la escuela primaria y secundaria, de un hombre emparentado con la muerte. Quiero leer nada más que una frase que seleccionamos junto con los creativos que hicieron posible todo el material que se expone hoy acá, que bueno, son palabras de Quiroga y dicen así: a los paraísos terrenales, pues Misiones es uno de ellos, alcanza también la maldición original. La naturaleza es demasiado bella, la tierra demasiado feraz, el clima demasiado dulce para que de pronto no surja un fantasma sombrío.